y tratar de evitar que se usen las trochas. Y para eso es necesaria una sinceración en precios como el de la gasolina, que debe ser completamente sincerado para evitar el contrabando, y debe haber una especie de control fuerte aduanal donde todas las mercancías que entren y salgan puedan ser registradas correctamente como debería ser en un país civilizado. Lamentablemente esto no ha pasado y la apertura es todavía demasiado suave. Fíjese que desde el año pasado, a inicios de la pandemia, usted nos venía comentando el tema de la necesidad de acuerdos políticos, que la recuperación económica de nuestro país pasa por lo político y por la necesidad de acuerdos. Ahora cuando estamos viendo estos cambios, por ejemplo, en la relación colombo-venezolana, que han sido muy tensas durante los últimos años, y esta apertura, estamos viendo pues algunos pasos en materia de avances. Esto tendrá que ver con los diálogos que se están realizando en México. Puntualmente será una pues de esos avances, ¿no? Sí, la verdad es que, como hemos comentado, la centralidad de la gran mayoría de los problemas económicos venezolanos pasa por lo político, pasa por un acuerdo nacional, económico, político, social, humanitario, para tratar de poner de acuerdo a los bandos en disputa para, de alguna manera, reencauzar el proceso nacional de acumulación de capital, que lamentablemente lleva casi 7 años decayendo, ¿no?, en la peor crisis de la historia de América Latina y una de las 3, 4 peores crisis del mundo. Fíjate que de 2013 hasta 2020 la economía ha caído casi 80%, en estimaciones más o menos moderadas. Hay gente que habla de 90%. Entonces la apertura es muy necesaria reactivar el comercio en las fronteras y las flexibilizaciones que se han venido dando tienen ese signo positivo. Aunque seguimos en este esquema 7x7, una semana flexible, una semana de cuarentena estricta y ahora con un nuevo cono monetario que, como también leíamos en la prensa y como vemos en nuestras calles, hay un aumento en los precios. Como decimos por acá, se han redondeado las cifras hacia arriba. Bueno, y los sueldos siguen igual, los salarios no han aumentado en 2 años, pero la canasta alimentaria sigue hacia arriba, el precio de distintos productos, bienes y servicios, CanTV, la gasolina también aumentó, el servicio pues del agua, en fin, hay una serie de aumentos que no han sido quizá anunciados formalmente. Vemos al gobierno diciendo que la Zunda estará desplegada para que la población denuncie esta especulación y estos aumentos de precios, pero también en los servicios públicos hay aumentos. Es lo que habíamos dicho en tu programa hace un tiempo, ¿no?, cuando hubo lo de la reconversión monetaria. Sí. En ese momento dijimos que había bienes que tenían precios muy bajos. Por ejemplo, la gasolina era 0,005, entonces eso no se podía pagar. La unidad más pequeña del céntimo no daba para pagar eso y electrónicamente también era complicado. Y comentamos que todo eso iba a subir. El gas doméstico, por ejemplo, era imposible de pagar porque era 0,0001, por ejemplo, algunas facturas, ¿no? Y eliminar esos 6 ceros, obviamente. Exacto, eso queda de una manera imposible de pagar y todo eso iba a subir. Algunos pasajes urbanos, hablamos esa vez, y eso le va a dar un toque a la inflación, pero es un toque de alguna manera esperado. Y es esperado porque los precios de esos servicios son muy bajos. Esos subsidios son extremadamente fuertes y extremadamente onerosos para el fisco nacional y para el tesoro. La cuestión del salario es realmente dramática. Venezuela tiene el salario mínimo legal más bajo del mundo, de lejos. Profesores universitarios, muchos gerentes incluso de bancos estatales están ganando salarios muy bajos y eso hace que los servicios estatales sean peores, no haya estímulo para el trabajo y que estas personas no puedan cubrir la canasta básica alimentaria, la mínima, que está por el orden de los 250, 260 dólares, con salarios que son de 7 dólares y todavía 3 dólares como cuando me comentas que el precio de los servicios públicos es muy bajo en nuestro país, lo que pasa es que también los salarios son muy bajos. Entonces hemos visto que además las personas tienen que diversificar sus fuentes de ingreso, pero ¿cómo hace un trabajador para rendir al 100%, por ejemplo, en su empleo, un profesional, cuando tiene que dedicarse pues a resolver temas tan básicos como su alimento, llevar la comida al hogar? Claro, eso es una tragedia. De hecho, Venezuela ha tenido desde 2001 un salario mínimo legal junto con el bono de alimentación, un ingreso mínimo legal que era en 2001 de 400 dólares. Imagínate, era el segundo salario con mayor importe en América Latina y el salario que más compraba bienes y servicios en América Latina en 2001. Eso ha venido disminuyendo desde 2001 hasta llegar a la cifra que tenemos. Ahora, el salario, por ejemplo, en el sector privado es mucho más alto.
el salario del sector privado, según el estudio de ANOVA, puede ser 15 veces más alto que en el sector público. Entonces ahí lo que vemos es que el sector público, digamos, a propósito, adrede, está disminuyendo y reteniendo el salario mínimo que le paga a sus empleados. Solamente el sector público paga ese tipo de salario y lo está haciendo como una medida para invitarlos a renunciar, porque el Estado es demasiado grande, ha sido hipertrofiado en el proceso del hiperrentismo que nos ha llevado hasta acá. Y que tenían una nómina muy grande en los ministerios públicos. Ha pasado más o menos de 1 millón de personas en el 98 a ser 4 millones, más todas las personas pensionadas que han incorporado a última hora, básicamente. Y tenemos personas en este país ganando $4, profesionales en empresas privadas ganando $100 ganando y otros profesionales que están ganando $800. Es decir, hay una diversidad completamente... Ha aumentado mucho la desigualdad. Se ha abierto una brecha muy fuerte de personas que pueden comprar, por ejemplo, en bodegones, como el estudio que hicimos con la Universidad de Oslo, en Noruega, donde personas compran carne Wagyu japonesa en $600 el kilo. Y según nuestro estudio, la gente compra 4 y 5 kilos, pero eso es una parte microscópica de la demanda nacional y eso no va a servir para recuperar económicamente el país. Aunque igual muchos dicen, o algunos economistas, hemos leído en redes sociales que se espera una recuperación económica en el país. Dicen algunos influencers que en Venezuela las cosas están mejorando y es justo por eso que usted está mencionando el tema de los bodegones, hipermercados, de eso vamos a estar hablando al regreso. A esta hora nos corresponde hacer un corte y nos vamos con consejos para cuidar el medio ambiente en Ecoprácticas. Noel Sutherland, en referencia al panorama económico en nuestro país. Antes de irnos de la pausa, estábamos hablando del tema del crecimiento de los bodegones, un estudio que ustedes han venido también realizando a través del Centro de Investigación y Formación Obrera. Entonces muchos se preguntan, ¿en verdad está mejorando la situación económica en Venezuela cuando vemos que abren nuevos locales, bodegones, restaurantes temáticos, en fin? Sí, la cuestión que nosotros pudimos ver es que hay una apertura frenética de bodegones en todas partes del país y mini markets. Estos bodegones generalmente trabajan con mercancía importada. Cerca del 80% de sus mercancías generalmente son importadas y están de alguna manera beneficiándose de dos cosas. Lo primero es la defensa a la inversa que hace el gobierno. Es decir, el gobierno sobrevalúa el bolívar y hace que sea más barato importar que producir a lo interno. Los bodegones se benefician de eso. Lo segundo es que, aparte de eso, el gobierno ha eliminado un montón de aranceles y un montón de tributos a la importación, lo que hace que sea más barato traer esas cosas y venderlas. Entonces, esos dos elementos están haciendo que traer mercancías terminadas de diversos países, Turquía, Siria y también mayoritariamente Estados Unidos, sea muy bueno para ellos, sea muy lucrativo, pero eso tiene un techo. Evidentemente que la demanda de esos bodegones es un sector de la clase del estrato A, del estrato B y es bastante pequeño. Y además los bodegones y tiendas electrodomésticos venden casi todos lo mismo. Entonces la competencia está de alguna manera dragando los beneficios que tenían antes y evidentemente eso no es la forma de hallar la senda para la recuperación económica. Se necesita desarrollo industrial, desarrollo agrícola y desarrollo científico-técnico, es decir, desarrollo de fuerzas productivas, como decía Marx. Nacional. Claro, exactamente, porque si tú, por ejemplo, haces harina de trigo en Venezuela, aunque sea importando el trigo, pero procesándolo acá es mucho más económico. Claro. Es mucho más económico por escala, por procesos industriales, que traer el paquete de pasta completo. Entonces, si los productos son más económicos, el salario real es más alto y la clase obrera pudiera consumir más y mejor y pudieran generarse empleos productivos de ingenieros, técnicos, gerentes en empresas que realmente agreguen valor. En los bodegones hay muy poco empleo calificado. La mayoría de los empleos son empleos de baja cualificación. Y que todavía hay muchas cosas que no logramos entender, cómo pasamos de ser un país donde no encontrábamos azúcar, no encontrábamos café y ahora tenemos bodegones donde se encuentra de todo, lo cual uno no se queja obviamente de encontrar de todo en los supermercados, obviamente es lo esperado, pero llama la atención. Pero los precios son muy altos. Hay una sobrevaluación de la moneda y que se habla de bloqueo. Entonces ves productos importados. Claro, hay una sobrevaluación de la moneda que es central, que es clave, que ahorita vamos con lo que sucedió ahorita con el tipo de cambio. La cuestión es que el índice Big Mac de los McDonald's,
te indica más o menos qué tan sobrevaluada está tu moneda. Sí. El Big Mac en Venezuela costaba cerca de 0,68 hace 3, 4 años y ahorita está en 9 o casi 9 dólares, que es como la más cara del mundo, pero por 4 o 5 dólares. Sí. En Noruega cuesta 5, en Suecia cuesta 4,50. Entonces eso nos hace ver que la importación es muy favorecida con esta política monetaria, con esta política cambiaria, y la producción nacional es muy castigada. Por eso hay sitios donde te venden un almuerzo o un taco en 10, 15 dólares, cuando en otro país cuesta 2 o 3. Entonces eso lo que hace es que las personas puedan consumir menos y las remesas, que son base de ese consumo, rindan mucho menos acá en Venezuela ahora. Eso es tremendamente nocivo para la economía. Así es. Vamos ahora, señor Sutherland, a hacer una revisión de las preguntas que tiene nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página. Recuerda, @Primera Página es nuestra cuenta, la cuenta de nuestro invitado, @Marciando_X. Daniela Salas está lista para leer sus preguntas. Así es, Rosa, revisamos la participación. Como siempre, marco de respeto, le pedimos a nuestro invitado que sea lo más breve para la mayor interacción. Tenemos muchas preguntas. Luis Méndez nos escribe: buenos días, ¿cómo se explica que todos coincidan que los salarios en Venezuela son los más bajos del mundo, pero el Estado opina sincerar el costo de bienes y servicios, pero se niega a sincerar los salarios? ¿Por qué esa negativa? Ok, yo no me niego a sincerar los salarios. Estoy completamente de acuerdo con un aumento radical del salario mínimo legal y de toda la escala salarial. El asunto es que para que ese aumento sea sustentable, tenga base, hay que aumentar la producción, la productividad y las capacidades productivas generales de toda la clase obrera en un entorno de crecimiento económico. Sin eso, el salario o los aumentos salariales no tendrán ninguna base y se van a convertir en sal y agua. Tenemos a Galípolis Matos, también nos escribe: saludos al invitado, el dólar paralelo se ha mantenido en su precio menor de 5 bolívares después de superar esta barrera días atrás. ¿A qué se puede deber este mantenimiento del valor del dólar paralelo? Eso tiene una explicación muy rápida y muy sencilla. El dólar paralelo estaba más o menos en, bueno, digamos, el dólar de Banco Central también en 4 bolívares, pero hubo un decreto de feriado bancario de 2 días. Eso cerró bastante el mercado de oferta de divisas. Eso hizo que el nerviosismo con la reconversión monetaria más ese suceso presionara a la demanda incrementó el precio del tipo de cambio, pero el gobierno intervino con una cantidad de dólares muy grande, cerca de 50 millones de dólares el lunes, y eso equivale prácticamente al 10% de la liquidez monetaria global. Eso hizo que el precio del tipo de cambio disminuyese, arrastrando al tipo de cambio de menudeo que aparece en las páginas web. Francisco Medina también participa con nosotros y nos escribe. Dice lo siguiente: no hay que ser doctor en economía para saber que esta es una recuperación económica inorgánica. Estamos en un país donde no se produce casi nada, ni siquiera gasolina. El dinero que vemos viene minado del Bitcoin y otras fuentes dudosas. ¿Qué le responde? La cuestión es que no sabemos exactamente si hay una recuperación económica o no. El último dato del PIB nacional llega hasta el primer trimestre de 2019 y no hay posibilidad de una estimación formal del crecimiento económico. Entonces no podemos saber realmente si hay recuperación económica o no. Hay ciertos signos de avance en muchas materias simpáticas, pero que no suman realmente al agregado macroeconómico nacional. Hace falta muchísimos cambios para encauzar esto hacia una recuperación económica real. Agradecemos a nuestra audiencia por su participación en este punto informativo y ya para finalizar quisiéramos su reflexión final, señor Sutherland, respecto a las expectativas que se tienen para el año 2022 en materia económica. Sí, la cuestión creo que pasa por la profundización del acuerdo político, económico y social, el acuerdo humanitario. Venezuela tiene muchísimas chances de crecer, muchas chances de subir y de recuperarse si realmente el gobierno nacional, la oposición nacional se reúnen y ponen por encima de sus intereses particulares, de sus intereses electorales y proselitistas, ponen por encima el país. Ponen por encima la necesidad de crecer y la necesidad de recuperar la economía. Podemos vender petróleo a futuro, por ejemplo, tenemos una reserva de petróleo inmensa, podemos estimular las energías verdes también, energía eólica, energía solar. Nosotros tenemos muchas potencialidades en la producción de cacao, de café, entonces todas esas cosas se pueden explotar de manera natural. Eso sí, el arco minero del Orinoco hay que cerrarlo, eso es un ecocidio
horrendo y hay muchas otras maneras de poder estimular el crecimiento económico. Nosotros en el CIFO tenemos varios estudios que datan de todas las ventajas comparativas que tiene Venezuela y estamos a la orden para compartir ese estudio y para conversar y apoyar a quienes quieran la recuperación del país. Muchas gracias por su aporte y por su análisis y poner su punto de vista sobre la mesa acá en Primera Página. Además del capital humano que tenemos en nuestro país, el día de ayer estaba el embajador del CELA y nos decía que estaba impresionado de la resiliencia del venezolano y cómo han buscado formas para emprender y avanzar en medio de este panorama económico que tenemos. Al regreso